Con su venia, Presidenta. El próximo 5 de junio será un día importante en la consolidación de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, ya que con la victoria en las elecciones de Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango, por primera vez tendremos alternancia que se necesita para terminar con la corrupción que impera en estos estados. Es curioso ver cómo la oposición está echando mano de todo lo que tiene a su alcance para mantener sus privilegios, su poder político, su poder económico e incluso hasta la influencia que llegan a tener en los organismos supuestamente autónomos, como lo que es el caso del INE. Sin embargo, ni con sus artimañas lograrán evitar la alternancia encabezada por Morena y sus aliados. Después del 5 de junio, por primera vez en la historia, se pondrá el gobierno de estos estados al servicio realmente del pueblo y de la nación. Y se dejarán de proteger los intereses de las camarillas de entreguistas representadas por el PRIAN. Y con justa razón están nerviosos ante la inminente pérdida de sus privilegios. Tanta es su desesperación que ya existe injerencia de los gobiernos de los estados en estas elecciones, comprometiendo así el fortalecimiento para la democracia de nuestro país. Un ejemplo muy claro de ello es el caso de Tamaulipas, donde tenemos el caso de un gobernador panista, cabeza de vaca, que no pareciéndole suficiente las acusaciones que tiene en su contra por defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, ahora se entromete en las elecciones del Estado, calumniando al candidato puntero Américo Villarreal y persiguiendo a diversos líderes opositores de su régimen corrupto. Otro ejemplo es el caso de Aguascalientes, donde la oposición ha enviado una candidata que es el vivo emblema de la corrupción y que su gestión como alcaldesa se caracterizó por la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Por eso en Aguascalientes la opción es Nora Rubalcaba, quien por fin podrá terminar con años de corrupción de los gobiernos panistas que han estado al frente del Estado. Y un último ejemplo, pero no menos importante, es el del diputado Alejandro Moreno, alias Alito, quien con sus últimas declaraciones puso en noticia nacional a la oposición, pero no por los logros de su partido, ni por el buen perfil de sus candidatos o un posible triunfo en sus próximas elecciones, sino por la forma tan ruin de expresarse y demostrar lo que en su sentir hay respecto a la política nacional. Se refirió a los periodistas: no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre. Estas palabras nos hablan de la esencia de la oposición, una oposición sin valores, sin escrúpulos y dispuestos a cualquier cosa con tal de mantener sus privilegios. Esto lo podemos ver en cada uno de los estados donde hay elecciones, donde se ha demostrado de lo que es capaz el PRIAN, estableciendo campañas de persecución política, de odio, de intimidación en contra de las y los candidatos, de sus brigadistas, de su equipo de campaña y, lo más preocupante, en contra de la seguridad democrática de los ciudadanos. Sin embargo, el INE no ha asumido el mismo protagonismo que asumió la elección pasada, donde señaló y exigió el exacto cumplimiento de la ley electoral, incluso extralimitándose en sus facultades de interpretación. Sin embargo, en este proceso electoral el INE está muy lejos de ser lo que fue en el ejercicio electoral pasado. Hoy en día se le puede ver tibio, cargado y permisible. Por eso es necesario replantear la configuración del sistema político nacional y discutir una reforma político-electoral que nos permita tener un instituto electoral realmente ciudadano y acorde a las necesidades de nuestro país. ¿Por qué las instituciones deben de estar del lado de la ciudadanía? Razón por la que desde esta máxima tribuna hago un exhorto a las y los consejeros del INE, particularmente a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, para que hagan su trabajo. Solamente se dediquen para lo que les pagamos, hacer su trabajo y garanticen elecciones limpias, justas y equitativas. Gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias, Presidenta. Termino en un segundo más. Como representantes populares, nuestro objetivo único debe ser garantizarle el poder a quien realmente le pertenece. Por favor, el poder es y seguirá siendo para el pueblo. Es cuanto, Presidente. Gracias.